Reciban un cordial saludo de parte de Wilson B. López Daza, integrante del Grupo 11 del curso de conmutación de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAP. En esta oportunidad quiero invitarlos a que me acompañen en hacer un repaso de algunas de las temáticas de la unidad 2 del precitado curso. En ese sentido vamos a abordar los componentes físicos de una red, modelo OSI, protocolo IPv4 y protocolo OSPF. Veamos en qué consisten los componentes físicos de una red. Aquí hay un esquema que nos permite ilustrarnos de manera. Aquí tenemos los dispositivos periféricos que no tienen visibilidad con internet, con las cámaras web, impresores locales, escáner. De la misma manera tenemos los hubs, que sería toda esta área. Los hubs corresponden a los PCs, a los portátiles servidor, que son los que se encargan de la comunicación, la transmisión de los datos. De la misma manera están los switches. Aquí están varios dispositivos conectados a un switch, a la red, y a la vez, como decía, estos reciben el mensaje y lo pasan a unos routers que hacen la función de encaminamiento de los datos desde su origen hasta su dirección de destino. Aquí están los medios también físicos, que son cableados, que pueden ser cable UTP par trenzado o cable de fibra óptica, o en su defecto medios inalámbricos. Modelo OSI. ¿Qué es el modelo OSI? Open System Interconnection es un modelo que nació de la necesidad de estandarizar la comunicación, la interconexión de los sistemas abiertos. Tenían un problema que los dispositivos disponibles y los software eran personalizados de acuerdo al fabricante. Recordemos la década de los 80 y 90, Microsoft, IBM, Macintosh, pero estos equipos no eran incompatibles entre sí, al igual que los software. Había problemas de comunicación. A raíz de este conflicto, la Organización Internacional de Normalización, ISO, propuso este modelo, que es un sistema de interconexión abierto para estandarizar las comunicaciones, para que hubiese compatibilidad de las interfaces. Es un modelo que está compuesto de 7 niveles o capas. Las capas son las siguientes. Son 7 capas. La capa 7 corresponde a la aplicación, es la capa que se observa, la capa de donde interactúa el usuario. Son los servicios de red de aplicaciones. Aquí se definen los protocolos a utilizar, si es de transferencia de archivos de UPTP, si es de servidores de correo, transferencias de correo POP3 o SMTO, o configuración dinámica de host. De la misma bajando, tenemos la capa 6, que es la de presentación, que es la que traduce el formato y que ahorita se quiere ver, garantiza que la información sea entendida por ambas partes, se centra más en el contenido que en el mismo transporte o que en la misma transmisión o comunicación. La capa 5 de la decisión comunica los dispositivos de red, hace que un dispositivo entre los dos se puedan comunicar, administra independientemente de los protocolos que se estén utilizando para que estos puedan funcionar correctamente. Se dice que estos 3 niveles superiores son los que tienen que ver con el usuario y los de abajo tienen que ver con la parte de transmisión. Encontramos la capa 4, que es la de transporte, que es la que segmenta los datos, la que si el paquete es muy grande, pues lo adapta de acuerdo a las condiciones, a las capacidades de los medios físicos de transmisión, le coloca etiquetas de acuerdo al protocolo de TCP o UDP según corresponda, busca que haya la confiabilidad, aísla las capas superiores, es una condición de extremo a extremo. La capa 3, que corresponde al nivel de red, es la que proporciona conectividad, es la que aquí es donde se hace la selección de ruta entre los dos para garantizar que ese paquete de datos llegue desde origen a su destino. Por lo tanto, hay un direccionamiento lógico donde se debe incluir las IPs de origen y IPs de destino. Aquí este ruteamiento de datos es hecho por un dispositivo que se llama router. La capa 2, que corresponde al enlace de datos, lo que hace básicamente es traducir la información lógica binaria de las capas superiores para ser enviada por la red física. Aquí se tiene un desarrollo físico, MAC, un protocolo LLCP. Aquí entra la función de los switches. La capa física es la que se encarga del manejo de la señal, sea forma de luz, voltaje, ondas electromagnéticas, por un medio de transmisión que sea cableado, radiofrecuencia, etcétera. Básicamente lo que hace es una transmisión binaria. Recordemos que los equipos que están conectados en red utilizan el lenguaje binario para comunicarse entre sí. Ahora nos centraremos en el protocolo IPv4. Este es un protocolo de internet que corresponde a la versión 4. Es el estándar actual
de Internet para identificar dispositivos conectados a esta red. Una dirección IP4 tiene máximo 32 bits. Tenemos ahí la notación binaria de esa dirección en bits, los cuales estos 32 bits están divididos en 4 octetos de 8 bits cada uno. Para el ejemplo, al convertir esta notación binaria a una notación decimal punteada, tenemos que la dirección IP notación decimal punteada es 170.33.88.22. Recordemos que de acuerdo a esto se dice que la cantidad de direcciones disponibles es de 4.300 millones de direcciones. En el 2013 se lanzó una alarma de que se estaban escaseando las direcciones y se empezó a trabajar en una nueva versión de protocolo IP, que es el IPv6. No obstante, todavía hasta ahora se está comenzando su implementación y este es el estándar que se sigue actualizando, el protocolo IPv4. Veamos más detalles de este protocolo. La asignación de las direcciones IP a un dispositivo se puede hacer de dos formas, bien sea estática, es una configuración manual donde se configuran los parámetros de red y la dirección IP, o una configuración dinámica, que es un equipo que se encarga de forma automática colocar las direcciones. En cuanto a su alcance, podemos distinguir dos tipos de direcciones: las direcciones públicas, que son las direcciones asignadas a dispositivos conectados a Internet, cuya dirección IP debe ser única para toda la red. En el momento que yo digite esa dirección IP en la red, esta no va a cambiar, siempre va a ser la que identifica a ese dispositivo o a esa página. Las direcciones privadas son direcciones asignadas a dispositivos dentro de una red que no tiene visibilidad con Internet. Esto no se pueden ver. Veamos las clases de direcciones IPv4. Hay 5 clases: la clase A, la clase B, la clase C y la clase D, pero de las clases D y C están reservadas. Por ahora nos centraremos en estas primeras clases. La clase A es para redes muy grandes, por ejemplo, multinacionales, organizaciones gubernamentales muy grandes, ONGs internacionales. Corresponde al rango IP de la dirección 1 a la 127. Una de sus características es que el primer bit del primer octeto siempre tiene un valor de 0. De los 4 octetos, el primero corresponde a la red, quiere decir que son 8 bits de identificador de red y 24 bits de identificador de hops, que corresponde a los 3 octetos restantes. La clase B, dirección de clase B es para redes de tamaño medio, campus universitario, ya organizaciones más pequeñas. Tenemos aquí que el rango de direcciones está entre las 128 y las 191. Se dice que si las direcciones de clase A ocupan el 50% de las redes disponibles, está ocupada apenas el 25% de las redes disponibles. Se caracterizan porque el primer bit del primer octeto es 1 y el segundo bit de este octeto es valor de 0. Los dos primeros octetos corresponden al identificador de red, es decir, que hay 16 bits disponibles para identificador de red y 16 bits disponibles para identificador de hops. Y la clase C es para redes Java pequeñas, para negocios pequeños a nivel de empresas pequeñas. El rango de direcciones va entre las 192 a 223 y ocupa una octava parte de las direcciones de IP de este protocolo disponible. Características es que los dos primeros bits del primer octeto tienen valores de 1 y el tercer bit valor de 0. En total tenemos 24 bits disponibles para identificador de red y 8 bits disponibles para identificador de hops. ¿Qué es lo interesante de esto? Ahí tenemos unos ejemplos de cada una de las clases. La clase A está subrayado los octetos que corresponden a la sección de identificación de red y los que corresponden en azul a lo que corresponden a la sección de identificador de hops. Veamos en qué consisten los prefijos de red y máscaras. Es una forma de representación de estas direcciones IP. El prefijo 8 indica el tipo de red. Como este caso es una red clase A, porque el 10 en notación decimal está entre el rango de la 1 a la 127 y por lo tanto el primer octeto que tiene 8 bits son los disponibles 24 de red y por eso ya el prefijo de 8. Si fuera una clase B sería 16 porque los dos primeros octetos corresponden a la clase B, identificador de red, y los 16 bits restantes al host. Y si fuera una clase C serían los tres primeros octetos con un prefijo de 24, debido a que son 8 bits por cada octeto y un total de 3 nos da 24 hops. Aquí aparece un nuevo concepto de máscara, que la máscara lo que permite es
hacer más, darle una delimitación a la red para que se pueda optimizar. Y en este caso, básicamente, como para una máscara de clase C, tenemos que los tres primeros octetos, los bits pertenecientes a esos, que son 24, se convierten a unos, y los últimos bits de correspondiente a la sección de host se convierten en 0, y luego pasamos a su notación decimal punteada y nos da una máscara de 255.255.255.0. En una máscara para una red de clase B, como son dos octetos y 16 bits disponibles para identificador de red, se pasan a unos y los 16 restantes a ceros, y la máscara, al hacer la conversión a notación decimal, nos da la siguiente dirección: 255.255.0.0. Asimismo, en la de clase A, como es únicamente el primer octeto, es decir, 8 bits correspondientes a red, se convierten en unos, y los 24 bits restantes que corresponden a la sección de host se convierten en 0, y la máscara para este tipo de dirección IP clase A es 255.0.0.0. ¿En qué consiste el SURRES? Esta es una metodología que encontraron los administradores de red para optimizar las direcciones IP disponibles y evitar su agotamiento, evitar su desperdicio. ¿En qué consiste? Básicamente, tenemos un ejemplo de una red clase A 136.0.0, hacemos su notación decimal, y obviamente la máscara de este tipo de red es 255.0.0.0, quiere decir que hay 24 bits disponibles para dirección de host. ¿Qué consiste? ¿Cómo se hace el proceso para hacer el suneteo? De acuerdo a la personalización que necesitemos, pues tomamos unos bits prestados de la sección de host y lo pasamos a la sección de identificador de red. En la medida en que tomen bits prestados, entonces aumentan los bits disponibles de la dirección de red ampliada. Para este caso, tomamos los primeros 4 bits, los bits más significativos, que son los más cerca del identificador de red, correspondientes a la sección de host, y lo pasamos al identificador de red, y obviamente lo que estaba en 0 se convierte en unos y nos da una nueva máscara ampliada, que es la 255.240.0.0, y el prefijo de la red ya no es 8, sino se nos convertiría a un prefijo de red 12. El número de subredes total que podemos hacer al hacer este desplazamiento, tomando como 4 bits, es igual a 2 elevado a la cantidad de bits que tomamos por estado, es decir, 16 subredes. Y así sucesivamente opera para direcciones de clase de las demás clases. El proceso básicamente es el mismo. Tenemos la siguiente dirección de clase C, donde 238.78.0 quiere decir que una dirección de clase C, por lo tanto solamente el último octeto pertenece a la sección de host y los tres primeros sección de red. La cantidad de bits host disponibles es 8, por lo tanto la cantidad tenemos de 12 elevado a 8 nos da 256. En ese momento, al tomar 3 bits para este caso prestados, al pasarlos a ampliar la identificación de red, tenemos una nueva máscara ampliada, convertirla en unos, y de pasar de notación binaria a notación decimal, que es 255.255.255.254. Entonces, en total, como tomamos 3, la cantidad de subredes disponibles es de 8. Aquí está cada una de las subredes identificadas. Los saltos los podemos tomar en la medida en que se intercambian los bits que tomamos prestados en su notación binaria, y nos da los saltos de red o el rango en el cual empieza cada subred. Otra manera de hallarlo es a calcular los saltos de red que debe tener, para lo cual utilizamos una constante de 256 y le restamos los 3 últimos números de la dirección de máscara de red, en este caso 224, y nos da que la red va a ser saltos de 32, y efectivamente comienza la primera subred 192.168.138.0.
La siguiente con salto de 32 pues es 192, 128.128.32, la siguiente 64, 96, 128 hasta llegar a la octava red que termina en 224. Aquí están las fórmulas. Recordemos que antiguamente se venía utilizando para cantidades de redes, también se le elevaba el 2 a la n, donde n es el número de bits prestados, pero a la vez se le restaba 2. Para la cantidad de hosts es 2 elevado a la m menos 2, donde m es el número de bits disponible en el host menos 2, porque toda su red conserva su propia dirección red y la última dirección es para la dirección de broadcast o dirección de difusión. Recordemos la ventaja de hacerse un neteo, es que permite, además de optimizar la red, ya lo decíamos, permite mejorar la dirección de tráfico, la velocidad de red, permite mejorar las condiciones de seguridad, permite reparar inmediatamente cualquier falla que se presente en cualquiera de sus redes sin que afecte a las demás. Para este caso tenemos una dirección IP 132.138.1.0 con un prefijo 24 porque es una dirección de clase C y por tanto tiene una máscara de 255, 255, 255.0. Vamos a personalizarla y se dice que de acuerdo a las necesidades particulares se necesitan solamente 4 subredes. Entonces aquí vamos a utilizar la fórmula antigua que venían utilizando, que es 2 elevado a la cantidad de bits que se supone que necesitamos, vamos a tomar prestados de la sección de hosts, y si hacemos a 2 bits y menos 2 nos da que es igual a 2, por lo tanto no cumple, tiene que ser mayor a 4. En este caso tomamos el tercer bit y lo elevamos 3 bits prestados y eso nos da 6, que sí cumple. Entonces la nueva máscara de red ampliada es 255.255.255.224, lo cual nos da una nueva dirección de red con un nuevo prefijo que es 191.168.1.0, pero un prefijo 27. ¿Por qué razón? Porque era de 24, pero al pasar 3 bits de dirección de host a dirección de red, pues aumenta 3 más, se le suman y da 27. Para calcular los datos de la red, ya les nombraba la constante 256 menos 224 corresponde al número de la máscara y eso da los saltos de 32 en 32 de cada una de las subredes. Para calcular la cantidad de hosts por subred, aplicamos la fórmula de 2 elevado a la m menos 2, donde m es igual a 5 bits disponibles en cada host, lo cual nos dice que es igual a 30, dado que le restamos las dos direcciones, la primera que pertenece al identificador de la subred y la última a la dirección de bloques. Entonces, en este caso, aquí tenemos la tablita. Para ese ejemplo, la primera subred son 4, 192.168.1.0, empezará la primera IP utilizable, la que sigue siendo 192.168.1.1, y la última IP utilizable, recordemos que solamente tenemos 30 direcciones IP de host disponibles por cada subred. Le sumamos el número 30 y eso nos va a dar 192.168.1.30. Y la última IP es para la dirección de broadcast, que corresponde a 192.168.1.31, y así sucesivamente vamos sumando hasta encontrar los rangos de IPs utilizables desde la primera hasta la última.